Bien, trajeron Biblia, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 al 17 y en la medida que lo encuentra se pone sobre sus pies. De esa manera reverenciamos lo que vamos a hacer, que es leer la bendita palabra del Señor. También saludamos a todos los que nos acompañan por las redes sociales, a todos los que nos acompañan por las redes sociales, que el Señor les bendiga. Les invitamos a que puedan compartir nuestra transmisión en sus muros, reenviarlo a sus familiares. Esta es una herramienta preciosa que el Señor añadió al cuerpo de Cristo para que pudiéramos sembrar la palabra de Dios. Amén. Y Dios bendiga a quienes están ahí en las redes sociales y a quienes pueden hacer ese trabajo. A lo mejor alguien dirá, estoy enfermo, no puedo ir al punto de predicación. Pero nos puede ayudar de otra manera. Puede copiar el link y puede mandarlo a un grupo de WhatsApp, puede compartirlo con su amigo, lo puede poner en su muro. ¿Y quién nos dice que el Señor puede ocupar ese medio para que alguien conozca el Cristo de la gloria, el Cristo maravilloso? ¿Lo cree o no lo cree? El Señor sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. El viernes estuvimos en una charla misionera maravillosa y el pastor nos contaba cómo el Señor salvó a muchas personas en la India y en Sri Lanka, lugares donde el evangelio es muy difícil penetrarlo, gobiernos budistas, pero ver que el Espíritu Santo del Señor no tiene límite y es capaz de traspasar fronteras, gobiernos, capaz de atravesar continentes para que la gloria del Señor pueda ser iluminada en la vida de aquellos que la necesitan. Bendito sea el Señor. Y el libro de los Salmos dice que el Señor hace de los vientos un mensajero. Y el Señor puede ocupar esta transmisión para llevar su mensaje donde quiera que nos estén escuchando. Amén. Si lo tienen, se pone en pie. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice así en el nombre del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero quiero quedarme ahí con la frase del versículo 16, dice, 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos bendiga. Que el Señor sea con nosotros este día domingo, primer domingo del mes de diciembre, y ya estamos por terminar este año 2021. Amén. Y el Señor ha sido nuestra piedra de ayuda. Y a Él tendremos que decirle el 31 de diciembre, Ebenezer, porque tú has estado conmigo, tú me has ayudado. ¿A cuánto los ha ayudado el Señor? Él ha sido nuestra ayuda. Bien, quiero compartir una palabra preciosa que a mí me bendice mucho, ya que una de las cosas que conversábamos y reflexionábamos este día viernes cuando teníamos la experiencia de conversar, de hablar acerca de la entrega, de el comunicar el Evangelio de Cristo a otras personas, de llevar el mensaje, de cumplir con la correcta, o sea, de cumplir con la gran comisión. Uno de los elementos que nos pusimos a pensar profundamente era cómo llegar correctamente con el mensaje de Jesús. Porque no es simplemente predicar, es llevar el mensaje correcto de Jesús
Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que puede experimentar o conocer, oír acerca de Dios, acerca del Evangelio. Pero no es lo mismo experimentarlo y comunicarlo de manera efectiva. ¿Se acuerda que en el libro de los apóstoles habían algunos que andaban hasta predicando, pero no habían nunca oído acerca del Espíritu Santo? Y le dijeron a los apóstoles, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. Y en ese momento los apóstoles oraron por ello y recibieron el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es solo que yo me pare en un lugar, no es solo que yo haga este ejercicio de predicar la palabra, sino que tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y aunque los medios se usan a veces para predicar, no siempre estamos predicando a Cristo de la manera que Cristo tiene que ser predicado, anunciado. Pablo decía dice, yo me esforzaré de llevar el mensaje donde nunca ha sido predicado la palabra del Señor. Dice ahí en el libro de los Corintios y en el libro de los Colosenses, dice que su esfuerzo va por presentar a Cristo completo, íntegro. Bendito sea el Señor a las personas, de no presentar a un Cristo amputado. Déjeme ocupar esa palabra para que me entienda. No de presentar a Cristo de un aspecto y olvidarnos de otro aspecto de Jesús. Porque a veces cuando yo recibo las cosas incompletas, no tienen el mismo efecto. Es como cuando uno toma un tratamiento. El doctor le dice, mire, este tratamiento dura 3 días. Y uno cree que el primer día el tratamiento se va a cortar y van a venir los efectos positivos. A mí me pasó una vez, tenía que tomar unas pastillas 3 días. Al segundo día ya pensé que ya se había acabado porque se me habían acabado los efectos de la enfermedad y todo. Pero volví después al tiempo donde el doctor me dice, y cuando yo le dije que tomara el tratamiento, ¿lo hizo los 3 días? Dígame la verdad. Y cuando él me dijo así, me di cuenta que él ya me había, ¿cómo es la palabra? Ya me había sacado la foto que no había hecho el tratamiento completo. Me dice, para que esta enfermedad se vaya, no es que se tiene que tomar el tratamiento 2 días, sino que se lo tiene que tomar los 3 días. Entonces, hay personas que vienen al Evangelio y quieren un Evangelio así, un Evangelio de 2 días, un Evangelio de un día, un Evangelio que pareciera ser que no fuera íntegro, completo, que no trascendiera todas las áreas de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo decía, yo me estoy esforzando para recibir el Evangelio o para presentar a Cristo, pero no a un Cristo amputado, no a un Cristo tijereteado, no a un Cristo, bendito sea el Señor, que va a hacer ciertas cosas y otras no puede hacer, sino que les quiero presentar el cuadro completo de Cristo a la humanidad, porque Cristo cuando se toma de la A a la Z, de principio a fin, ahí puede provocar un impacto glorioso en la vida de las personas. O si no, lo que podemos tener son experiencias místicas, religiosas, experiencias que parecen espirituales, pero que no trascienden. Por eso Pablo va a decir en Corintios que lo que es del Señor no es temporal, lo que es del Señor no inicia en un momento y tiene fecha de término, no. Lo que viene del Señor viene para quedarse en la vida del corazón, del ser humano, del hombre, de la mujer. Si usted tuvo una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, sabe cómo usted puede probar si eso es permanente, si eso viene del Señor. Es que no es algo que en algún momento se esfuma de tal manera que se termina de perder. Cuando el Espíritu Santo sopló sobre la iglesia de Pentecostés, ese fuego que cayó en el aposento alto, más de 2000 años se sigue predicando, se sigue anunciando, esa palabra sigue corriendo, porque lo que es del Señor no se detiene. El impulso del Espíritu Santo de Dios no se detiene, no tiene fecha de caducación. Si tú tienes el primer amor, pero ese amor no viene impulsado por tus emociones, sino que viene impulsado por el Señor, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en las derrotas, en las victorias. Camina, avanza, persevera, porque la fuerza no está en ti ni en tu poder. Viene un poder sobrenatural, una unción sobrenatural de Dios permanente en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Que el Señor nos bendiga. Pero hoy en día hay mucha gente que toma esas cuestiones, se toman los 3 remedios. Déjeme graficárselo de esta manera. Leí una parábola preciosa que me
ilustró mucho la mente, se los compartí a algunos hermanos. Dice que iba a emprender el vuelo. No sé si alguien de los que está aquí viaja en avión, ha viajado en avión. Antes de iniciarse el vuelo, la azafata lee un discurso que se lo sabe de memoria, donde explica a usar la mascarilla en caso que se generara, si hubiera algún accidente, la posición en la que uno se tiene que poner, las precauciones, si hay turbulencias en el vuelo. No sé si es para animarlo o para asustarlo. Uno la primera vez que viaja como que termina medio asustado cuando escucha todo lo... como que se estuvieran preparando para un accidente en vez de prepararse para un viaje y para llegar a un buen destino. Y se narra la historia de una azafata que le dijo a un señor que estaba ahí, a un joven, en su primer viaje: ¿usted quiere viajar cómodo? ¿Usted quiere viajar tranquilo y sin preocupaciones? Claro que sí, le dijo. Entonces le pasó un chaleco que era un paracaídas. Le dice: de esta manera, con este chaleco grande, enorme, usted va a viajar espectacular, va a viajar de lujo. El joven fue, se lo puso, y los que han viajado en avión, los que somos en Trayton Carne, nos incomodamos, hermano, porque son asientos así. Yo creo que el hermano Moisés caería soplado, pero yo no, hermano. Yo cuando viajé, así, hermano. Uno después lo tienen que levantar porque se le incrusta entre medio de las piernas. Y cuando el joven se sienta todo incómodo. Y ya cuando al principio logró acomodarse así, pero tenía el paracaídas, y los compañeros de viaje empiezan a reírse de él. Va incómodo, ¿ah? Vas tranquilo, ¿ah? Y el tipo iba así. Y empieza toda la gente a burlarse de él. Porque no logró ni la comodidad ni la tranquilidad que la azafata le había dicho. Pero sin embargo, mira adelante otro señor que va allá y que también iba con el mismo paracaídas, pero iba tranquilo, iba cómodo. A tal punto que un momento que la azafata sirvieron café, y cuando sirvieron café, él, como iba tan incómodo, no podía tomar bien el vaso de café y se mancha entero. Y se estropea, se mancha entero. Él no se hizo ningún problema, él no reclamó, se dio cuenta que era producto de la incomodidad de ir con un chaleco, con un paracaídas, un chaleco paracaídas viajando. Hasta que el otro tipo que le habían dicho que con eso iba a andar más cómodo, más tranquilo, más en paz, fue donde él y le dice: señor, yo quiero hacer una pregunta así. Ahí me dijeron que si para viajar tranquilo, cómodo y seguro tenía que ocupar esto. Pero yo no logro estar ni tranquilo, ni cómodo, ni seguro. ¿Y usted cómo logra estar tranquilo, cómodo y seguro? El problema es que a mí cuando me vinieron a traer este paracaídas, no me dijeron eso. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que nuestro viaje era un viaje de alto riesgo. Pasamos por zonas de altas turbulencias. Y que este paracaídas, en caso de que hubiera alguna emergencia, me podía salvar la vida. Por lo tanto, no me importa si me quemo, no me importa si voy incómodo, lo que me importa es que sé que voy seguro. Y sé que si el avión entra en una época de turbulencia y los pilotos no logran controlar el avión y esto se va a caer, yo lo tiro y me salvo la vida. Se fue a sentar el otro tipo y le dice: parece que a mí me engañaron. ¿Qué quiero decir con esto? A veces abrazamos la fe del Evangelio pensando que el Evangelio es eso. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, no van a haber problemas, no van a haber dificultades, no vamos a pasar por tentaciones, el Señor nos va a esconder en el hueco de su mano. Pero lo cierto es que al poco transitar nos damos cuenta que ese aviso o esa predicación que tienen algunos de ese evangelio de dulce y paz o de dulce y paz, como dice la bebida, que todo es maravilla y que no nos va a pasar, no se cumple el objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Evangelio, Jesús nunca ocultó la cruz y Jesús nunca ocultó los malos momentos. El que oye el mensaje del Evangelio de una manera correcta tiene la percepción del otro Señor. Él sabe que es incómodo, él sabe que el Evangelio a veces nos va a incomodar y a veces nos va a sentir incómodo mientras estamos pasando, porque hay que negarse, porque hay que abstenerse, porque hay que amar al Señor, porque no tengo que hacer lo que yo me guste, pero tenemos una certeza en el corazón.
tenemos una certeza en nuestra mente: estamos en un camino que es seguro, estamos en una senda que nos va a llevar a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Si le dijeron que su problema se acababa, le mintieron. Si le dijeron que siempre iba a estar sano, le mintieron. Lo que sí le podemos decir, que en este evangelio hay salvación, hay perdón de los pecados y hay garantía de que a la gloria del Señor vamos a entrar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra maravillosa del Señor? Por lo tanto, oír y predicar y transmitir el evangelio de una manera correcta es una demanda que tenemos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero hablar acerca de 3 experiencias que tiene el apóstol Pablo, que a mi juicio son 3 experiencias que cada creyente debe de abrazar en su caminar cristiano. Mire, la primera experiencia está enmarcada en la primera frase que dice el versículo 16 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo dice: Dios me escogió del vientre de su madre, del vientre de mi madre, pero Él me llamó por su gracia. El llamamiento que Dios nos hace es un llamamiento de gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué significa que sea un llamamiento de gracia? Que es un llamamiento que no depende de nosotros, no depende de nuestras buenas obras, ni depende de todas las buenas obras que podamos hacer. Depende del amor que Él tuvo con nosotros. Por eso el evangelio no es por obra. Pablo va a decir ahí en Efesios, dice que somos salvos por gracia y no por obra. ¿Para qué? Para que nunca nos jactemos del evangelio. El único que se jacta del evangelio es Cristo el Señor. La gloria siempre es de Él, la alabanza siempre es de Él, la honra siempre es de Él, los méritos son siempre de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted ve algo bueno en algún creyente, ese es Dios. Cuando ve algo malo en algún creyente, esa es la persona en su naturaleza, porque nosotros no fuimos creados para producir buenas obras naturalmente. Nosotros en Cristo, en nuestra condición en Cristo, vamos a hacer buena obra, pero son obras buenas que no provienen de nosotros ni de nuestra naturaleza, vienen de la obra de Cristo que opera en nuestros corazones y hace que tengamos acciones que al Señor le agraden. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Entonces somos llamados por gracia. Y dice que el Señor le determinó. Mire la primera experiencia que tiene Pablo: revelar a su Hijo en mí. Y esto es profundo, hermano, porque yo soy un convencido que hay mucha gente que puede pasar por nuestras filas, que puede pasar por nuestros templos. Pero ¿qué depende? Que nos quedemos, nos mantengamos, perseveremos. A mi juicio esto, que Cristo sea revelado en nosotros. Pablo dice que al Señor le plació en su perfecta voluntad llamarlo por la gracia. ¿Pero para qué? Para revelar a su Hijo en mí. La pregunta es, ¿qué es revelar a Cristo en uno? La palabra revelar viene de apocalipsis. Esa palabra apocalipsis es revelación en el griego. Y ese apocalipsis, esa revelación, ¿qué significa? Literalmente quitar el velo. La palabra revelar tiene que ver con eso, con que nosotros teníamos una vista en nuestros ojos y de repente nuestra vista debe ser quitada de nosotros y tenemos que tener la capacidad de ver a Cristo. Pero verlo ¿de qué manera? De una manera distinta, diferente. Porque usted puede experimentar a Cristo, pero otra cosa es que Cristo sea revelado en usted. Hay mucha gente que ha oído hablar de Cristo, que ha escuchado miles de predicaciones de Cristo, pero que Cristo nunca ha sido revelado en la vida de ellos. Y como Cristo nunca ha sido revelado en la vida de ellos, los frutos gloriosos que produce el Evangelio de Cristo no logran verse en la vida de la persona.
porque han escuchado de Cristo, porque le han cantado a Cristo, porque han escuchado prédicas de Cristo y hasta han predicado de Cristo, pero Cristo en ellos nunca ha sido revelado. Y como Cristo nunca ha sido revelado en ellos, les da lo mismo la vida que viven, le da lo mismo las cosas que creen, da lo mismo las circunstancias que me muevan. Porque por eso, hermano, yo soy un convencido que lo que provoca un cristianismo verdadero es que Cristo se ha revelado en ti, hermano. Es que Cristo se ha revelado en mí. Eso transforma nuestro caminar, eso transforma nuestra forma de vivir. Tanta gente peleando por forma, tanta gente peleando por circunstancias secundarias, tantas personas se van de la iglesia por cosas que no son trascendentes ni son importantes. Es porque como Cristo no ha sido revelado, no hayan a quien mirar. Entonces cuando Cristo no ha sido revelado, tú miras al coro y encuentras defectos, miras al predicador y le encuentras defectos, miras a la iglesia y dices, aquí podrían hacerse las cosas de mejor manera, porque tu mirada está en cualquier cosa, no está en Cristo el Señor. Entonces como tu mirada está en cualquier cosa, cualquier comentario te desvía, cualquier viento doctrinal te arrastra contigo. Pero cuando Cristo ha sido revelado, ¿qué me importa que allá canten de una manera? ¿Qué me importa que no tengamos esto y no tengamos esto otro? Lo que importa es que Cristo está siendo revelado, Cristo está siendo anunciado, Cristo está siendo predicado en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Trajeron Biblia? Mire, vamos a 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 16. Mire, dice, de manera que nosotros, de aquí adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y mire lo que dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Porque uno tiene que ponerse a pensar, Pablo escucha hablar de Jesús recién camino a Damasco, o ya había oído a Jesús antes. Ya lo había oído antes. Jesús se hizo famoso, lo crucificaron delante de todo el imperio romano. Sus discípulos masificaron todo el imperio romano. La experiencia de Pentecostés se hizo conocido por todo el mundo. Entonces, Pablo había oído de él, sabía quién era. A tal punto que sabía de él, era que estaba dispuesto a salir a perseguir los que decían ser seguidores de él. Consentió en la muerte de Esteban. Ahora uno se pregunta, ¿qué hace el cambio, el clic en la vida del apóstol Pablo? El Cristo revelado. Es que él va camino a Damasco con carta en su mano y de repente una luz resplandeciente lo tira al suelo de su caballo, lo deja ciego y escucha la voz de uno que Juan va a decir en el Apocalipsis que sus ojos son como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Uno que anda en medio de 7 candeleros de oro y sabe lo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Seguir peleando, seguir persiguiéndole. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que haga? Porque tú puedes experimentar y escuchar hablar. Usted me puede escuchar esta predicación y no significar nada para usted. Pero usted puede entender, usted puede comprender cuando Cristo ha sido revelado. Cuando Cristo ha sido iluminado en la vida de él. Pablo dice, miren, el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que dicen los versículos más arriba.
El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos somete. El amor de Cristo nos doblega. ¿Y sabe a qué nos doblega el amor de Cristo? Es que a nadie lo miremos según la carne. Es que no opinemos en la carne de otras personas. Porque Pablo dice, ni aún, mire lo que dice Pablo, ni aún a Cristo lo puedo mirar según la carne. ¿Y por qué no podía mirar a Cristo según la carne si esa había sido su experiencia anterior? Para él era el revolucionario, el que había que matar, el que iba en contra de las ideas judaicas. Pero cuando Cristo fue revelado, Cristo en Pablo dejó de ser el objeto de su persecución. Ahora Pablo es perseguidor de ese Cristo que fue revelado en su vida. Hermano mío, tú puedes buscar experiencias místicas dentro de la iglesia, y en la iglesia la puedes encontrar, pero lo que tú tienes que encontrar es con el Cristo revelado. Tienen que caer las vendas de nuestra religiosidad humana, tienen que caer las vendas de nuestra cosmovisión, de nuestra ideología, y tenemos que encontrarnos de frente con aquel que murió en la cruz del Calvario, porque cuando nos encontramos de frente con Cristo, todo se derrumba en nuestra vida, todo cae en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. He conocido la experiencia de personas que han sido pastor, obispo, han tenido todos los cargos, pero no han tenido la experiencia con el Cristo glorificado. Cuando tú te encuentras con el Cristo revelado, todo cambia desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tú te puedes ir de este lugar y esta puede haber sido una reunión más de las tantas que tuvimos esta noche, o esta puede ser la noche en que Cristo, como Saulo, camino a Damasco, pueda oír su voz, Cristo pueda caer y pueda ser revelado en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Mire, vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Dice, así que teniendo, versículo 12, 3:12. Así que teniendo tal esperanza, hablamos o usamos de mucha franqueza. Y mire lo que dice Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Pero ¿qué pasó con esto? El entendimiento de ellos, dice el verso 14, se embotó. ¿Cómo traduce ahí? Se embotaron. Se cerró el entendimiento de ellos. Ese es el sentido. Se embotó el entendimiento de ellos. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. Pero ese velo, ¿quién lo quita? Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero miren lo que dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué hace la conversión? Hace que el velo sea... Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo mira? Miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y cuál es el resultado de mirar al Señor a cara descubierta? ¿Cuál es el resultado? Es que somos, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que hace que Cristo sea revelado en nosotros? Transformación. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¿Cuál es el camino de la transformación? Ver a Cristo revelado. No hay otro camino. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. El Evangelio es un constante. ¿Sabe de qué? De que Cristo sea revelado, de que nos encontremos con Él. Y cuando Cristo es revelado, nos encontramos con Él, en esa verdad profundizamos. Cuando la gente no conoce al Cristo revelado, profundiza en un montón de cosas. Experimenta y busca experiencias raras, extrañas. Tú no necesitas experimentar nada, hermano querido. Tú necesitas experimentar a Cristo cada día en ti. Porque cuando Cristo es experimentado, Él tiene una eternidad. Y la eternidad que está en Cristo, nunca, mientras estemos en este cuerpo de tierra, vamos a llegar a la profundidad de Cristo. Cristo siempre es una verdad nueva. Cristo siempre es un poder nuevo en nuestra vida. Cristo siempre es una experiencia nueva en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Evangelio no es secta. El Evangelio no es religiosidad humana, carnal y terrenal. El Evangelio es vida. Es vida que emana de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús miró a sus discípulos y les dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El problema nuestro es que nosotros, separados del Señor, todo lo queremos hacer y nada logramos alcanzar. Por eso tú esta noche has venido a oír esta palabra. Todos los que nos están escuchando por las redes sociales, ustedes están para escuchar esta palabra. Separados del Señor nada pueden hacer. Es Cristo revelándose, es Cristo mostrándose cada día en ustedes, que la transformación les alcanzará. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? La segunda experiencia que Pablo vive, primero es la de Cristo revelado. La segunda está en el capítulo 2 de Gálatas. No suelte su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire, dice, con Cristo. Dijo, la primera experiencia de Pablo, dice, cuando el Señor me convirtió, reveló a su Hijo en mí. Tú tienes que tener una experiencia con el Cristo revelado. No mirar a Cristo en la carne. Esa es la verdad que siembra en su corazón. Pero en segundo lugar, Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dicen amén a eso? ¿Cuál es el resultado de estar con Cristo juntamente crucificado? Y ahí dice la expresión, es que ya no vivo yo. ¿Cómo dice? Dice, ya no vivo yo, mas vive. Y esa es la segunda experiencia. Cristo ya fue revelado, por lo tanto ahora Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. No hay experiencia más hermosa que tener la certeza y la convicción de que el Cristo de la gloria vive en mí. ¿Cuántos tienen esa certeza? ¿Sabe cuál es el resultado de que Cristo viva en nosotros? O lo voy a decir así, ¿cómo sé? Es que se cumple la primera frase de este texto maravilloso. Con Cristo estoy juntamente ¿Cómo estoy con Cristo? Crucificado. Entonces, como estoy con el Señor en la cruz, el resultado es que Él vive en mí y yo vivo en Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo hace algo glorioso. ¿Sabe cuál es lo más glorioso que hace Cristo? Es que Cristo nos lleva de la revelación a la crucifixión. El Señor nos saca del monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración cuando Jesús subió con los suyos? Y Jesús fue transformado. Jesús fue cambiado. Fue una luz que resplandecía. Apareció en la escena Moisés y Elías. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre, en medio de esa transformación, de esa transfiguración de Cristo, Él vuelve a reafirmar en Él y Él dice, este es mi Hijo amado. Los discípulos, cuando vieron a Moisés, cuando vieron a Elías, le dijeron al Señor, Señor, hagamos una carpa, quedémonos con este Moisés, quedémonos con Elías. Así es el ser humano, la trae el mundo de los profetas, la trae el mundo de los patriarcas, quedémonos con esto. Pero Jesús irrumpe eso y dice, paren,
Bendito sea el Señor. Este es mi hijo. Y el que es iluminado en ese momento es Cristo. Como que el Padre dice, mira, sobre los profetas del Antiguo Testamento y sobre los patriarcas, como podría ser Moisés, está Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es más que todo. Todo lo que pudiéramos vivir, Cristo es mayor. Pero Dios saca a Jesús del monte de la transfiguración y lo pone en el monte de la crucifixión, en el Gólgota. Y esa es la experiencia que a veces nosotros los cristianos no queremos vivir. Queremos quedarnos en el monte y queremos ver al Jesús revelado. Pero ese Jesús revelado te va a llevar, lo queramos o no, nos va a poner en el monte Gólgota. Nos va a poner en el lugar de nuestra crucifixión. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor sabe que cuando tú llegas al Evangelio, tú tienes, hermano, que ser transformado. En ti tiene que haber un nuevo nacimiento. La gente tiene que sentir que hay algo especial de nosotros, pero eso no se logra cuando Cristo es revelado. Eso se logra cuando somos crucificados. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se logra cuando nuestra naturaleza caída, pecaminosa, cuando nuestra naturaleza condenada por el diablo, y bendito sea el nombre del Señor, porque esa naturaleza que está absolutamente llena de la ira del Señor tiene que morir para que podamos vivir en una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que es naturaleza de vida y que nos conduce a la salvación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Mire, yo la semana pasada leía ese texto maravilloso de Juan, donde dice que la sangre del Señor nos limpia de toda maldad. Pero nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre la labor de la sangre de Cristo y la cruz. Cuando yo estoy en Cristo el Señor, yo tengo que entender que yo voy a cometer pecado. Eso lo hablé harto el domingo pasado. Y para mis pecados, estando en Cristo, el Señor me provee la sangre maravillosa del Señor. Esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados. La confesión de mis pecados activa la sangre del Señor y Dios me limpia de toda mi maldad. El problema es que eso es un remedio que puede matar un síntoma, pero el Señor quiere acabar con la raíz de la enfermedad. Cuando usted mira un fuego, el fuego no nace solo. Todo fuego tiene una matriz. En la casa ocupamos el fuego para cocinar, para calentar agua. Pero ¿cuál es la fuente de dónde sale ese fuego? El gas. Sin gas no hay fuego. ¿Se entiende lo que hablo? Es lo mismo si usted hace un asado, para los hermanos que les gusta la carne. Usted tiene que tener fuego para hacer la carne. Pero ¿cuál es la base de ese fuego? El carbón. Hermanos queridos, y la Biblia nos habla del pecado, el pecado siempre es el resultado de algo mucho más profundo que está anidado en el corazón. Para el pecado el Señor nos da la sangre, pero para matar ese pecado el Señor nos entrega la cruz. Entonces yo entiendo, y usted tiene que entender, que la sangre del Cordero de Dios me limpia de mis pecados, pero es en la cruz de Cristo donde el Señor me va a liberar totalmente de toda mi pecaminosidad. Cuando hablamos de una vida de crucifixión, ¿qué es lo que era la cruz? La cruz era dolor, la cruz era desprecio, la cruz fue vergüenza, la cruz fue derrota. Hay muchos de ustedes, y a mí también me pasa, que vivimos muchos problemas y no nos damos cuenta que muchos de esos problemas que vivimos, muchas de esas lágrimas que derramamos, no son otra cosa que cruz que el Señor quiere que vivamos para que terminemos matando el resultado que viene de ahí. Es que quisiera yo apagar el fuego, pero si no corto el gas, el fuego nunca se va a apagar. Entonces, Señor, límpiame mi pecado. La sangre de Jesús te limpia de ese pecado. Pero el gas, ¿cómo lo matamos? En cruz, en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo va a decir ahí en Colosenses capítulo 3, hagan morir lo terrenal de ustedes. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes.
Porque mire, bendito sea el Señor, porque la fuente de nuestra pecaminosidad no va a morir con buenas intenciones y con buen corazón, va a morir en un proceso duro de crucifixión. Por eso quizás ese marido que no se convierte o ese hijo que no llega a los pies del Señor no es otra cosa sino la herramienta que el Señor usa para que tú mueras, para que tú te niegues, para que tú aprendas a callar, para que tú aprendas a negarte a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Es que ¿quién podrá cuestionar a Dios y decirle: Dios, actúa de tal manera? Bendito sea el nombre del Señor. Yo una vez fui a una casa de una familia, era media parecida mía, tenían hartos hijos, 5 o 6 hijos. Y cuando entro a la casa, había una cola de caballo donde ponían las peinetas. Y al lado había una correa de cuero así gruesa, y era blanca, me acuerdo, la correa, y le habían puesto la vara de la justicia. Yo cuando miré eso, la vara de la justicia, ¿qué será? Hasta que el caballero que estaba ahí no era cristiano, le pregunté yo, digo, le hago una consulta así. Entiendo la colita del caballo para poner la peineta. Pero ¿y la vara de la justicia? Me dice, ¿sabe lo que pasa? Me dice que la casa de nosotros es chica, tengo harto hijo y pelean harto, me dice. Entonces ellos saben que cuando llega el momento de solucionar la justicia, o sea, el momento de solucionar los problemas y aplicar justicia en la casa, esta es la vara de la justicia. Me fui pensando de ahí, de aquel lugar. Y uno podría cuestionar al papá y decirle, qué tipo tan violento. Pero pasaron los años, sus hijos fueron profesionales, lograron tener éxito en la vida, y en una población tan llena de delincuentes, que el resultado podría haber sido, por el microambiente y el macroambiente en el que vivía, haber sido lo mismo. Parece que la vara de justicia le funcionó. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? A veces le digo, Señor, ¿por qué esta prueba que paso es tan dura, es tan difícil? El Señor dice, es que tú no dimensionas la dureza de tu propio corazón. Entonces, si yo no trato a ti de esta manera, ¿sabe? El pueblo de Israel nunca entendió a Dios. ¿Sabe por qué? Hay un momento donde el Señor dice en Isaías, yo tomaré a mi siervo. Y hablando acerca de Babilonia, yo tomaré a mi siervo y ajusticiaré a mi pueblo. Yo cuando estuve en una materia que pasaron ese ramo, le dije al profesor, ¿cómo Dios le puede decir a Babilonia, uno de los imperios más crueles de la humanidad, este es mi siervo? ¿Y sabe lo que entendí en ese momento? Es que Dios amaba a sus hijos y quería que sus hijos volvieran al camino. Y la vara de la justicia de Dios fue tomar a 2 crueles imperios, someter al pueblo de Israel para que el resultado de eso fuera que de Israel naciera un pueblo que amara a Dios celosamente. Hay crueldades que uno a veces dice, Señor, ¿por qué pasan esto? Es que tú no conoces la profundidad de la maldad que hay en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le dije una vez al Señor, Señor, ¿por qué no moriste, no sé, por una enfermedad? ¿Por qué tuvo que ser la cruz lo más terrible y lo más peor que un ser humano podía vivir? Es que solo la cruz dimensionaba la calidad del pecado que estaba perdonando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo te traigo un desafío. Bendito sea el nombre del Señor. Deja de decirle a Dios, Señor, sácame este problema, sácame esta dificultad. Dile, Señor, ¿qué área de mi vida tiene que morir? ¿Qué aspecto de mi carácter tiene que acabarse? ¿Qué pecado reina en mi corazón y a ti no te agrada? Bendito sea el Señor, porque yo creo que Dios no hace que arrastremos pruebas por año. Somos nosotros
nosotros los que arrastramos actitudes y circunstancias que el Señor no quiere que vivamos, pero nosotros las arrastramos por años, porque reprobamos, porque no estamos dispuestos a pasar la nota, porque en medio de la dificultad nos aferramos a nuestro carácter y no queremos que Dios nos transforme. Pero Dios te ama tanto que Él no levanta la prueba, que Él no levanta la dificultad. Él quiere que cambie, Él quiere que tú seas transformado, Él quiere que tú experimentes la vida de la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea su nombre para siempre. Dígale al que está al lado, Cristo tiene que vivir en ti. ¿Y cuál es el resultado de eso? La muerte. ¿Por qué tenemos que vivir lo que vivimos? Porque hay un momento de madurez. Uno de los pastores de una iglesia preciosa, ahí en Estados Unidos, en Nueva York, el pastor de Nicky Cruz. ¿Alguien ha escuchado hablar la historia de Nicky Cruz? Corre Nicky Cruz, uno de los pandilleros más graves de Nueva York, más de 200 muertos a sus haberes. El pastor de él dice: madurez es comprender el pecado que hay en ti, el valor de vivir una vida crucificada, porque eso hará que el foco deje de estar en ti y tu mirada esté en el Cristo de la gloria. Él decía: cada vez que yo me miro me frustro, cada vez que yo me miro siento el olor de mi derrota y de mi pecado, cada vez que me miro a mí siento la desesperanza y el fracaso que hay en mí. Pero él dice: cuando soy capaz de ver a Cristo, siento y respiro el aire de la esperanza. Cuando soy capaz de ver a Cristo en mí, soy capaz de ver mi vida escondida en sus brazos. Cuando soy capaz de ver a Cristo en mí, todo es distinto, es diferente. Él dice: sirvo con ánimo, peleo la buena batalla de la fe, porque no me estoy mirando a mí, lo estoy viendo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé qué marca tu caminar cristiano, pero el verdadero caminar cristiano no es alguien que se está mirando, no es alguien que viene a la iglesia a decir: órenme, clámenme. Es alguien que viene aquí para contemplar al Rey de la Gloria, y no importa las dificultades que pasen, y no importa la prueba que pase, no importa las lágrimas que me toca secar con mis manos, porque lo que me importa es que aunque el viaje es incómodo, voy seguro, estoy tranquilo, en las manos del Señor está nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y termino con la tercera experiencia que vive el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 4. Verso 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la tercera experiencia de Pablo. Pablo dice: Cristo me ha sido revelado, Cristo me ha crucificado, pero Cristo ahora se está formando dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. No hay experiencia más hermosa que sentir que Cristo está siendo formado en nosotros. La formación de Cristo en uno es progresiva, es paulatina, y a veces puede llegar a ser dolorosa. Porque una cosa tiene que tener usted certeza y convicción: es que el Dios que nosotros servimos es un Dios celoso. Él no va a compartir su trono con nadie. Si Él reina en tu corazón,
Él no va a permitir que nadie más reine dentro de Él. Por eso Jesús dice, miró a sus discípulos y les dijo, miren, si alguno de ustedes aborrece padre, madre, esposa, hijos, por mi causa. Y ahí la palabra aborrecer no es despreciar, desechar. No es que Cristo está diciéndole a sus discípulos, miren, desecha al papá, desecha a la mamá, desecha a los hijos. De hecho, uno de sus discípulos tuvo una gran aflicción, su suegra estaba enferma y Jesús corrió a esa casa a sanarla. Esa palabra aborrecer en griego es amar menos. Jesús dice, si ustedes me aman a mí, ese amor que me tienen a mí no va a ser compartido con nadie. No va a ser compartido con nadie. ¿Y en qué lugar queda mi esposa, mis hijos? Lo que pasa es que el secreto está en esto. Cuando tú aprendes a amar a Dios, ese amor, y aprendes a amarlo a Él en primer lugar, ese amor que le tenemos a Él en primer lugar, hará que nosotros fluyamos en amor hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres. Pero es un amor que nace en Cristo el Señor. Porque nuestros amores humanos y carnales y terrenos dañan, sobreprotegen y perjudican muchas veces. Pero el amor que viene de la cruz es un amor justo, es un amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un amor que nos daña. Tú puedes tener muchas experiencias, pero la experiencia más gloriosa es sentir que Cristo está trabajando en ti. Es que Cristo está siendo formado en ti. Es que Cristo está operando en tu corazón y está transformándolo. Y el libro de los Romanos dicen que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ha escuchado esa palabra? Pero esa palabra hay que leerla en el contexto más amplio. Y en el contexto más amplio, Pablo dice, a los que Él conoció, Él también los predestinó y los llamó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, la correcta interpretación es entender que ahí termina ese perícope, ese párrafo. ¿Cuál es el fin? Es que Cristo sea formado dentro de ti. Y para que Cristo sea formado dentro de ti, Pablo dice, Dios se va a valer de todas las cosas para llegar a ese fin. Todas las cosas van a ayudar a los que aman a Dios para que Cristo termine siendo formado. Ese compañero de trabajo enfermo que te hace mal rato es la vara de la justicia de Dios para que Cristo sea formado dentro de ti. ¡Qué terrible! Es que esa enfermedad que no se va, es que ese dolor que no se va, es que esa amargura que no se va, puede ser la vara de Dios para que en tu vida tú seas formado. Porque mire, en Gálatas discutían los hermanos, no hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse. Y en Gálatas capítulo 5 Pablo va a terminar diciendo esto. ¿Y de qué vale la circuncisión o la incircuncisión? En Cristo lo que vale es una nueva criatura. Porque el resultado de que Cristo sea revelado, de que Cristo me crucifique y de que Cristo sea formado en mí, el resultado es que tiene que dar la vida de Cristo en mí. Es que en ti, hermano querido, hermana querida que me estás escuchando y los que nos están viendo por las redes sociales, es que Cristo sea formado dentro de ti. ¿Me permite decirle algo que quizás le puede ofender? ¿Me lo permite? En la Biblia, cuando se usa el término amado, hijo amado, se le atribuye solo a un personaje, es el hijo amado. Y usted sabe quién es Jesús. Cuando Jesús en el monte, ya lo expliqué, en el monte de la transfiguración, la voz del Señor, este es mi hijo amado, en él siento complacencia. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Cuando Jesús fue a las aguas y le pidió en el Jordán que Juan lo bautizara,
Juan se negaba a bautizar y Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando Juan hace descender a Jesús a las aguas, dice que desciende una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y se oye una voz. ¿Qué es lo que dice la voz? Este es mi Hijo amado. ¿Y cuál es la frase final? En Él tengo complacencia. ¿Sabe quién complace al Padre? Solo su Hijo. ¿Por qué es necesario que Cristo sea formado en ti? Porque yo, Jonathan Reyes, no complazco a mi Padre. Yo, Jonathan Reyes, en mi naturaleza caída, ofendo al Padre. Él no tiene complacencia en mí, porque la maldad de mi corazón le ofende. Bendito sea el Señor. Pero Jesús, el Hijo del Dios viviente, Él complace al Padre. Por eso el apóstol Pablo dice, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque cuando Cristo vive en ti, lo que tú haces le complace al Padre. Tu alabanza, tu dávida, tu ofrenda, tu corazón, tu esfuerzo complacen al Padre. ¿Y sabe por qué? Porque no eres tú, es la vida de Cristo que está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados, pueden, como dice un cantante secular, estar en este lugar y tener una experiencia religiosa, o pueden estar en este lugar y estar casados con el Evangelio de Cristo el Señor. Con Cristo estamos crucificados, Cristo está siendo revelado, pero Cristo está siendo formado. Deja que Cristo forme tu carácter, deja que Cristo reordene tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Deja de luchar en contra de las circunstancias. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, me cansé de luchar con el Señor, mejor me rendí a sus plantas. Dejo que Él me moldee, deje que Él me cambie. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que viene de Dios no es eternamente. Dios no va a mandar un dolor para hacerte sufrir toda la vida. Dios te manda una cruz para hacerte morir. Es tu naturaleza carnal la que no quiere morir, la que hace que eso se mantenga harto tiempo ahí. Pero tú estás aquí para decirle, Señor, vamos junto a la cruz, vamos junto al Gólgota, derramemos nuestra vida en la cruz del Señor, porque tengo una palabra para tu vida. Los que mueren en la cruz vivirán en el poder de la resurrección de Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 6 dice que en Cristo hemos sido sepultados en su muerte para que andemos en el poder de la resurrección. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su Santo Espíritu. Deja que el Espíritu Santo, hermano querido, esta noche sucumbe tu vida y haga que Cristo sea el que sea formado en ti. Póngase en pie, por favor.